Bueno, espero que esta clase puedan saldar algunas dudas que tengan, puedan ir surgiendo, porque bueno, después durante el examen no va a poder haber ningún tipo de ayuda, así que bueno, mejor que todas las dudas que tengan ahora se puedan resolver. Hablando justo sobre lo que estaba mencionando Nicolás, sobre las omisiones y las acciones, y la correspondiente inconstitucionalidad de las mismas, algo similar sucede con el principio de igualdad. ¿Por qué? Porque lo que vimos en la clase pasada eran básicamente casos en los cuales el Estado tenía un deber jurídico de no hacer. Eh, Clásicamente la igualdad se entendió como este deber negativo del Estado de no discriminar, de no hacer diferenciaciones que sean irrazonables, de no hacer diferenciaciones en base a categorías sospechosas. Entonces siempre se entendió entonces que el Estado tenía un deber de no hacer, de no distinguir en base a estas categorías. Sin embargo, también se puede considerar discriminación cuando el Estado tiene un deber de hacer y no lo hace. Es decir, cuando el Estado tiene un deber de realizar una distinción. ¿Por qué? Porque las situaciones de esos grupos son eminentemente diferentes. Entonces el Estado constitucionalmente, sea por la Constitución o por los tratados de derechos humanos, tiene el deber de llevar adelante una distinción y no lo hace. Entonces ahí es un típico caso de omisión constitucional, y lo que se dice es que esto acarrea una discriminación indirecta. ¿Qué significa esto entonces? Cuando el Estado tiene el deber de distinguir, por ejemplo, entre hombres y mujeres, o entre personas que están, personas discapacitadas y personas que no están discapacitadas, y el Estado no hace esta distinción, se dice que está discriminando indirectamente a un grupo de personas. Eso generalmente en una serie de tratados internacionales específicos sobre mujeres, sobre discapacidad, sobre pueblos originarios, hay obligaciones, o mismo en la Constitución, hay obligaciones de distinguir, y cuando el Estado no lo hace, cuando el Estado omite esa responsabilidad, se dice que está violando indirectamente la igualdad. Hay una discriminación indirecta. Lo que también se tiene que evaluar es que si hay una justificación de esa omisión, y ahí va a empezar a ver, todo se va a conectar con las clases de razonabilidad, proporcionalidad. Ahí el Estado va a tener que justificar, argumentar por qué no está llevando adelante ese deber. Pero ¿se entiende? A veces la igualdad no solamente se viola con acciones, sino también con omisiones. Otro punto importante, otra forma de discriminar, es lo que se denomina el impacto desproporcionado en grupos desaventajados. ¿Qué es lo que sucede en estos casos? Cuando la norma parece ser neutral, no tiene ninguna intención de discriminar a nadie, en la ley no se establece que tales personas no van a poder llevar adelante tal acción, pero el resultado de esa ley, de la aplicación de esa ley, en el contexto nacional o en el contexto de una ciudad determinada, una comunidad, es que esa ley o esa norma lo que hace es profundizar o reproducir la situación de desigualdad, de sometimiento de un grupo determinado. Hay un caso que es como muy paradigmático, que es las leyes electorales en los estados del sur de Estados Unidos. Eh, Estados Unidos no tienen un DNI, no existe la figura del DNI, no existe un carnet o una papeleta que que te dé la identidad, que demuestre tu identidad. No hay un documento nacional
que cumpla ese rol. Entonces, generalmente, a la hora de votar en los diferentes estados de Estados Unidos, se tiene que probar el domicilio, de alguna manera, se puede probar de diferentes maneras, no sé, con la factura del gas, con el carnet de conducir, etc. Entonces, ¿qué es lo que hicieron en muchos estados del sur? Ustedes saben, los estados del sur caracterizados por una fuerte discriminación racial hacia los negros. Lo que hicieron, generalmente el Partido Republicano, que generalmente no suele tener muchos votos de los grupos afroamericanos, es requerir que para votar se acredite, se tenga eh, un documento de identidad provincial. ¿Qué es lo que sucede? Por cuestiones culturales, sociológicas, los negros, la comunidad afroamericana, tienen menor cantidad en proporción esta identificación. Por lo tanto, parecería ser que requerir un documento de identidad parece ser una medida razonable para acceder al derecho al voto. A todos nos parece sumamente cotidiano. Sin embargo, lo que se demuestra con el impacto desproporcionado es que justamente un grupo desaventajado como la comunidad afroamericana, tendencialmente o numéricamente o proporcionalmente, no accede al derecho a voto por esta medida, que en principio es neutral, no discrimina a nadie, pero en la práctica lo que hace es impedir que un grupo sumamente desaventajado, que hasta hace 40 años no podía ir al mismo baño que una persona blanca, no pueda acceder al derecho a voto. Y eso generalmente implica también que no pueden votar al partido que los representa, que es el Partido Demócrata. Entonces, parecerá ser que eso es un típico ejemplo de una medida que en principio parece ser constitucional, parece ser razonable, utiliza una categoría que es tener documento, no tener documento, que nos parece a todos que tiende al fin que es asegurar la veracidad del voto, pero que en realidad lo que tiene es un impacto que reproduce las desigualdades y las desventajas que sufre esta comunidad. ¿Se entienden estas dos formas de discriminación? El impacto desproporcionado y la discriminación indirecta. ¿Se entiende más o menos? Préstenle atención, chicos, perdón, Pato, por una situación muy concreta. Patricio redactó el examen que van a hacer esta semana, con lo cual yo le prestaría atención a lo que dice. Bueno, si no hay dudas, podemos pasar para terminar de discutir Bake, que habría generado un par de Disculpa discusiones por al final de la clase. Patricio. Sí, ¿Cómo se Manu. llama el fallo que nombraste recién? ¿El fallo? Sí, ¿cómo se llama? No sé si nombré. ¿Qué fallo mencioné? El que explicaste de Estados Unidos recién. No era un fallo. Era Ah, una ok. situación. Ok. Una situación que se da generalmente. Y es una situación que ilustra, creo, muy bien lo Ah, que... perfecto. Igual, si quieren ver algo de eso, pueden ver, está muy bien explicado en los considerandos 17 a 27 del fallo Castillo. Si quieren, podemos explicarlo en base a eso. ¿Ustedes leyeron, se acuerdan del fallo Castillo? ¿Alguien quiere comentar un poco los hechos? Es el fallo sobre Salta, la educación religiosa en Salta. ¿Alguien se acuerda? Chicos. Bueno, básicamente es uno de los fallos, salió en 2017, para mí es uno de los fallos más importantes de los últimos años, y se trata sobre la imposición de la educación religiosa católica en las escuelas públicas de Salta. Ustedes saben, Salta es una sociedad sumamente religiosa, eclesiástica, con una mayoría inmensa
de católicos. Y acuérdense que la cuestión sociológica, el contexto, para la teoría de la igualdad como no sometimiento es sumamente importante. Por eso a unos le dicen igualdad sociológica, porque nos tenemos que adentrar a explorar no solamente las leyes, sino el contexto de la comunidad en donde se aplica. Entonces, ¿qué pasó? La Constitución salteña establecía el derecho de los padres de educar a sus hijos en base a la religión de su familia. Eso también está receptado en los Tratados de Derechos Humanos, en la Convención Americana, si no me equivoco. Y Salta implementa una ley para implementar justamente la educación religiosa en las escuelas. A pesar de que decía educación religiosa, la realidad del contexto era que eso básicamente era la educación religiosa católica. Entonces, ¿qué pasaba? La diagramación de la currícula la hacía el arzobispado de Salta. La selección de los profesores la hacía el arzobispado de Salta. Y así, lo que parecía ser una norma neutra, que era religiones, no se hacía una distinción o no se ponderaba la religión católica sobre las demás. En Salta, la norma lo que hacía era impactar desproporcionadamente a favor de los católicos y en desmedro de los pequeños grupos evangélicos, judíos, agnósticos, que no tienen religión. Entonces ahí la Corte hace un examen muy interesante, y creo que es de los primeros fallos, donde se hace este examen sobre el impacto desproporcionado. ¿Por qué? Porque implicaba, esta ley, esta norma implicaba que los que no eran católicos, o tenían que obligarse a ser católicos, obligarse a los rituales de una religión que no era la de ellos, o quedar marginados, segregados, afuera de establecida una categoría que no era discriminadora, tenía un impacto desproporcionado sobre las minorías religiosas de una sociedad marcadamente católica y mayoritariamente de una religión. Entonces, fíjense, el fallo Castillo es muy interesante para ver eso. Un ejemplo de discriminación indirecta. Imagínense, a ver, hay un fallo de la Corte Europea, se llama Tilimenos, donde básicamente se decía que los estados europeos tenían el deber de hacer acciones positivas para mujeres. Mujeres es un típico caso donde generalmente los ordenamientos jurídicos requieren de acciones, intervenciones directas del Estado para asegurar que ese grupo tenga acceso a sus derechos, pueda llevar adelante su plan de vida, porque bajo el entendimiento de que vivimos en sociedades patriarcales y desiguales, y que si no hacemos nada al respecto, es muy probable que esto reproduzca la desigualdad y las desventajas que viven las mujeres. Entonces, generalmente los ordenamientos jurídicos prevén una serie de acciones que tiene que llevar adelante el Estado. Generalmente en formas a veces muy vagas, decir, bueno, tales medidas no tienen que impactar en las mujeres, por tanto el Estado tiene un deber de llevar adelante acciones que las protejan de ciertos impactos desproporcionados, por ejemplo. Entonces, cuando el Estado no realiza políticas especiales para, por ejemplo, las mujeres, se dice que está infringiendo su deber y por lo tanto está discriminando indirectamente. Entonces el Estado no solamente viola el principio de igualdad cuando realiza distinciones irrazonables, sino también cuando no realiza las distinciones que el ordenamiento jurídico y el principio de igualdad le demanda. ¿Se entiende hoy, Cruz?
Pato. Sí, Florencia. Sí, no, ahí como para dar un ejemplo de lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país, si pensamos alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, ahora que también vamos a hablar sobre aborto, el tema de la discriminación indirecta, y podemos encontrar un claro ejemplo en el acceso, por ejemplo, a los elementos o los métodos anticonceptivos. Cuando las mujeres o las jóvenes, adolescentes, niñas, niñas y adolescentes que se acercan a los hospitales públicos a solicitar algunos métodos de anticoncepción y los profesionales de la salud, ya sea por convicciones religiosas o por alguna convicción moral, personal, se niegan a brindarle algunos de los métodos que existen en el campo de los derechos sexuales y reproductivos. Ahí se está produciendo, por ejemplo, una discriminación indirecta. Hay una omisión por parte del Estado de ofrecer y de garantizar esos métodos anticonceptivos a un determinado grupo que es vulnerable y que tenemos sobrada evidencia de que son los grupos o los sectores que sufren la mayor cantidad, por ejemplo, de casos de embarazos no deseados. ¿Sí? La omisión del Estado en brindar y de garantizar la salud sexual y reproductiva de un sector, eso es discriminación indirecta. Bueno, ¿les parece si terminamos con el tema de Bake? ¿Se acuerdan un poco lo que había pasado? ¿Alguien quiere recapitular más o menos lo que entendió del fallo? ¿Alguien lo pudo leer para esta semana? No creo que lo hayan leído porque no lo subimos. No encontramos ninguna versión en castellano del fallo. Simplemente, ¿te acordás? Habíamos... Yo tenía en Argentina. Bueno, si quieren yo se los busco en algún momento ahora. Bueno. Pero... ¿Pero alguien se acuerda más o menos de qué trataba? Chicos. No te acordás. Bueno, básicamente, una persona blanca quiere ingresar a la Escuela de Medicina de la Universidad de California. Exacto. ¿Quién es? Sí. ¿Verónica? ¿Querés hablar? Nacho. No, que el caso era sobre un chico blanco que no pudo ingresar a la universidad porque creo que había como un límite de cupo y como que el cupo como que era más para los afroamericanos y como que él había tenido creo que mayor rendimiento en los exámenes que la gente, que un chico negro, y entró el chico negro y no es, y después le alegó como una discriminación por haberle negado el ingreso a la universidad por un tema de raza. Exactamente. Entonces, la universidad tenía un sistema de doble ingreso. Entonces, había un ingreso general y un ingreso garantizado para ciertos cupos. Entonces, el resultado de eso era que no necesariamente la persona con más puntaje ingresaba, sino que podía haber una persona afroamericana que ingresaba con menor puntaje que una persona blanca. Entonces dice, toda la vida nos vinieron diciendo que esto de distinguir, de discriminar, estaba mal. Que distinguir en base a la raza estaba con esta discriminación positiva. Al final lo que están haciendo es discriminarme a mí, bajo una categoría que está prohibida, como una raza. Entonces dice, che, ustedes vinieron diciendo esto durante años y ahora no lo están aplicando.
Entonces me están discriminando a mí como blanco, por el mero hecho de ser blanco. Entonces, parecería ser que nos parece conflictivo el caso, porque no es que estamos hablando de cualquier cosa, ya estamos hablando de las posibilidades económicas de una persona que se rompió el lomo para llegar a la universidad y de repente no lo puede hacer por una política que lo discrimina en base a su raza. ¿Alguien pudo ¿Qué dudas le genera esto? ¿Qué problemáticas ven? Sí, Abril. Nada, que no me parece como una medida discriminatoria solo por ser blanco, sino que es como una falla del sistema este de un cupo mínimo, que como que lo saca él, que tiene un mejor promedio o un mejor desempeño en el examen de ingreso y prioriza a personas afroamericanas, pero no me parece que sea una discriminación por ser blanco, sino que es como una falla de esto de poner un piso mínimo para ciertas minorías, digamos. ¿Y para vos, Abril, esto se justifica? Entonces, o sea, ¿no lo ves como una discriminación? ¿Qué No, tipo de argumentación podrías decir para justificar la medida de la universidad? no, es que tampoco me parece bien. O sea, creo que todos, como que el que más se esfuerza, el que tiene un mejor promedio o un mejor desempeño, tendría que ser el que tiene prioridad. Y por eso que es como una falla de esto del piso mínimo de cupos, que tal vez habría que priorizar más, capacitar a las personas para que tengan un mejor promedio y no tanto por el lado este de las minorías. ¿Alguno no coincide con Abril? Yo, Aus, por favor. porque tengo un micrófono medio malo, así que voy a hablar pausado. Dale. No, a mí me parece que, como estas leyes de cupo, que también muchas veces se usan los mismos argumentos para el cupo femenino en los órganos de gobierno, no sé, en el Congreso, por ejemplo, me parece que tiene que ver con que no todas las personas tienen las mismas herramientas para acceder a los mismos espacios. Entonces, probablemente la persona este chico blanco quizás tuvo un mejor desempeño en el examen porque tuvo muchas más herramientas a la hora de capacitarse y demás. Y coincido con lo que dice Abril en el sentido de que, bueno, lo ideal sería que todas las personas puedan acceder a las mismas herramientas y capacitarse mejor y demás, pero bueno, la realidad no es así. Entonces, me parece que mientras se hacen estas reformas más estructurales, son necesarias este tipo de medidas para saber un poco la situación. Entonces, nada, yo entiendo que, bueno, le dé mucha bronca a la cuestión, pero me parece como que como norma general tiene esta cuestión, que bueno, no todas las personas acceden a las mismas herramientas y a las mismas, nada, como que hay obstáculos distintos en función de colectivo al que perteneces, no es lo mismo para un varón, no es lo mismo para un varón blanco, y demás, y así como, bueno, distintas expresiones. Entonces, está bien como establecer estos criterios más equiparadores. Claro. Para mí, el caso tiene como dos ejes. Uno es si la universidad o el Estado puede utilizar estas medidas de acción positiva. O sea, Bake claramente decía que no, que eso es justamente una categoría totalmente prohibida por el ordenamiento jurídico norteamericano. Eso por un lado, y eso lo tienen que resolver en base a la teoría de la igualdad que ustedes abracen. Y por otro lado, el otro punto importante que parecería ser irrelevante es, bueno, la jurisprudencia nos vino diciendo que cuando se utilizaba ciertas categorías sospechosas, como la raza, lo que tenía que hacer el Poder Judicial era utilizar un escrutinio sumamente estricto. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, cuando se utiliza raza como categoría, ¡pum!, la fulminamos la ley y es muy probable que sea inconstitucional. Y parecería ser que acá también hay un debate dentro de la Corte y dicen, bueno, eso no es tan así. Y es un poco lo que habla Saba en el texto. Cuando uno utiliza la teoría de la igualdad como no sometimiento, ya uno deja de tener como categoría sospechosa o como categoría prohibida a la raza, sino que tiene como categoría prohibida la raza negra o
el género femenino. ¿Por qué? Porque la idea es que el Estado pueda llevar adelante políticas públicas y que tenga cierto margen de discrecionalidad para utilizar estas categorías, pero para remover los obstáculos históricos, sociales que viven estos grupos. Entonces, lo que dice la Corte ahí es, no. El Poder Judicial no tiene que aplicar un escrutinio estricto cuando se están analizando estas medidas de acción positiva, o de discriminación positiva, como también se le dice, sino que tiene que utilizar un escrutinio más leve ante estos casos. ¿Por qué? Porque el objetivo no es discriminar, porque el objetivo no es subyugar a un grupo determinado, desaventajado, sino lo que está haciendo es la idea esta de unas acciones provisorias para enmendar situaciones sociales consideradas injustas, discriminatorias. Sí, Nico. Bien, es clave que vean el caso Beck, como bien ya lo dejo a Pato seguir, muestra este distinto juego entre la igualdad como no discriminación y la igualdad como no sometimiento. Si uno aplicaría quizás simplemente, si no existiera la igualdad por sometimiento, aplicando igualdad como no discriminación, el caso Beck habría que fallarlo a favor de Beck. Podemos sostener, de hecho la Corte en el caso Beck le dio la razón a Beck, en la Corte norteamericana, pero lo que quiero que vean es, si no existiría la igualdad como no sometimiento, la igualdad como no discriminación le daría la razón a Beck. La forma, por eso es tan importante el texto de Saba, el incorporar la dimensión de la igualdad como no sometimiento, nos da otra forma de ver estas situaciones, donde en realidad la categoría sospechosa siempre estuvo en función del colectivo que fue discriminado, no de la categoría en sí. Otra forma de verlo, también, que no implica elegir entre igualdad como no discriminación e igualdad como no sometimiento, es jugar con cada una de las categorías en forma correlativa. O sea, primero empezar con igualdad ante la ley, si quieren, o igualdad como formal, luego igualdad como no discriminación, y entender que cuando hay una acción afirmativa en beneficio de un colectivo históricamente desaventajado, con lo cual estamos hablando de igualdad como no sometimiento, eso implica una causal, una razón urgente e imperiosa por parte del Estado para hacer la discriminación, y que entonces esa discriminación positiva supera el test estricto de no discriminación de categorías sospechosas. ¿Se entiende como lo que estoy diciendo? Digo, para que ustedes lo vean, hay dos formas de verlo. Una es directamente aplico, como estoy hablando de mujeres, aplico igualdad como no sometimiento, pero ese camino que es correcto puede tener algún problema porque, como bien dice Patricio, en estos casos no hay una intención de discriminar negativamente a los varones, por ejemplo, a los blancos en el caso Beck, pero lo cierto es que aún, así como podía haber discriminación o efecto desproporcionado por medidas que eran previstas como neutras o que quizás ni siquiera tenían la intención, también podría haber casos de discriminación prohibidos sin intención. ¿Está bien? Con lo cual, pero lo que es importante es tener esta dimensión de no sometimiento para, si vamos a aplicar la igualdad como no discriminación y vamos a entender que raza es una categoría sospechosa, el concepto de los afroamericanos o de las mujeres, pero pareciera que también este tipo de políticas nos lleva a una especie de ranking de discriminaciones. Entonces, quiero tratar de ejemplificar lo que digo. Entonces, imaginemos que efectivamente las mujeres atraviesan una situación de inferioridad en las sociedades, o los negros en los Estados Unidos lo mismo, ¿no? Pero ¿en qué medida nos parece justo que este tipo de políticas promuevan las oportunidades de las mujeres pudientes, preparadas, formadas en las mejores universidades, y tal vez en qué medida consideramos que eso es una situación más desaventajosa que tal vez la de un hombre blanco pobre,
un hombre blanco que nació en una situación, una posición económica muy desaventajada. Entonces, entonces hay que hacer como un ranking de discriminaciones positivas o de situaciones desaventajosas. Pareciera que trae problemas intuitivos. Esto de medidas de acción positivas para unos, pero no para otros. Y entonces, pareciera ser que genera, en principio, problemas de igualdad. Incluso entre poblaciones que son tal vez similarmente desaventajosas. Pero bueno, pareciera ser que el legislador tiene alguna, o la legislatura, los poderes políticos tienen alguna discrecionalidad para darle prioridad o ponderar algunos grupos por sobre para justamente desmontar estas raza a la hora de ordenar la admisión de personas en las universidades. Entonces dice, el cupo no es el mejor sistema, pero la Corte admite que se tenga en cuenta la raza para la composición del cuerpo de estudiantes. Entonces, a la hora de las universidades, por ejemplo, admitir o no determinados estudiantes, pueden darle, no sé, puntos extra a la raza. Pueden tenerlo en especial consideración para que exista un cuerpo diverso de estudiantes que fomente y mejore el proceso educativo. Pero, no, hay diferentes tipos de políticas públicas que pueden llevar adelante la inclusión de minorías. El cupo no es lo único. Por ejemplo, la Argentina tenía cupo femenino en las listas legislativas y pasó a un sistema de paridad. Ya no es directamente un sistema de cupos, estrictamente hablando. No es, tiene que tener al menos 30%, es ambos 50 y 50. Entonces sí, hay diferentes maneras de llevar adelante, pero están todas dentro de esta categoría de acciones afirmativas, como se les suele denominar. ¿Puedo? Hola, hola. ¿Otra duda? ¿Puedo una cuestión? Sí. Porque me resulta bastante engañoso porque por un lado dice que no tiene intención de discriminar, pero a la vez termina discriminando. Entonces me queda duda si en este caso habría que aplicar un escrutinio estricto o qué se aplicaría en el caso de si no hay intención de discriminar. ¿Cómo se resolvería? Bien. ¿Puedo, Pato? Porque iba a eso. Está muy bien, Manuel, tu planteo. En principio, o sea, que haya intención de discriminar ha sido relevante, sobre todo en la construcción de las categorías sospechosas. O sea, el legislador sabe que se usan esas categorías porque en general se quiere discriminar. ¿Está bien? En el concepto de igualdad como no discriminación se toman las categorías neutrales. En la categoría como no sometimiento se toman las categorías, si quieren, reales. O sea, por lo menos en Occidente, de hecho en todo el mundo, no se discrimina a los varones, se discrimina a las mujeres. Cuando hablamos de discriminación por sexo, siempre estuvimos pensando en eso. Pero lo cierto es que la discriminación por sexo. Hombres o mujeres tenemos sexo, ¿está bien? Blancos y negros tenemos raza. Con lo cual, efectivamente, aunque no haya una intención de discriminar, se utiliza una categoría sospechosa. Y por eso está habilitado y está bien considerar que se dispara un escrutinio estricto. Por eso es lo que yo trataba de caerme en la acción, que se utilice una categoría sospechosa, sexo, y se ejerza un
control estricto, ¿está bien? Porque se está usando una categoría sospechosa, no implica que eso traiga como resultado la invalidez de la discriminación o la distinción. ¿Por qué? Porque puede estar fundada en una acción positiva, en una concepción de igualdad como no sometimiento, y eso efectivamente es una razón urgente e imperiosa por parte del Estado, y no tiene otra forma de garantizar la igualdad que haciendo esa distinción, con lo cual pasa el test de escrutinio estricto. O sea, no es un problema insalvable el hecho de que se aplique el escrutinio estricto o que esté usando una categoría sospechosa o que tengamos que utilicemos la igualdad como no discriminación. La igualdad como no discriminación está muy bien. Lo que pasa es que hay oportunidades donde hay desigualdad estructural, donde ese escrutinio estricto, que hay que hacerlo, no invalida la medida, sino que la avala. De hecho, la medida de acción positiva es tan robusta que pasa al escrutinio estricto. ¿Por qué? Porque tiene un sometimiento. ¿Está claro este juego entre las dos? A su vez, por ejemplo, en el caso Bake o en el caso Cupos, tengan en cuenta también, primero, el mérito como vara de igualdad es una vara clave del artículo 16 en cuanto al concepto de idoneidad, pero no es el único concepto o la única categoría clave en temas de igualdad. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tenemos situaciones de desigualdad estructural. Y en esas situaciones de desigualdad estructural, por ejemplo, en el caso Bake, tenemos que Bake no es del todo cierto tampoco que está siendo discriminado en cuanto a que es más idóneo, como tiene la idoneidad necesaria, queda fuera. Porque Bake compite en su categoría, me voy a igualdad formal ante la ley, y en su categoría hay un cupo. O sea, si la cantidad de cupos que había para los blancos y no estaría, él compite en igualdad de condiciones en su categoría. ¿Está bien? Y él no tiene, no amerita, no prueba la idoneidad necesaria para entrar. Es falso que prueba la idoneidad necesaria para entrar, porque hay distintas categorías fundadas en razones de igualdad como no sometimiento. No es cierto que la única vara es la idoneidad, que esa vara se pasa por encima a todas las demás razones de igualdad. Eso es falso. Distinto sería el caso de que, porque miren lo loco, si yo uso igualdad como no discriminación, solo Bake tendría razón, pero si voy a igualdad como no sometimiento, que sería más robusto el test de igualdad, no tendría razón, y si voy al test menor, que es igualdad formal, igualdad en iguales circunstancias, Bake no tiene razón. ¿Se entiende? No es que a Bake lo dejan afuera a pesar de que es el mejor. No. Había, en el caso Bake particularmente, el 16% del cupo era para personas afroamericanas. Si yo no garantizo que haya personas minorías que nunca ingresaron a la universidad, que ingresen a la universidad, nunca voy a poner en igualdad de condiciones a esas personas para acceder a la universidad. Nunca. Siempre van a ser blancos o siempre van a ser los que vienen siendo. Siempre se van a presentar a la audición de la orquesta los mismos. La única forma que tengo de enfrentar eso es tomando acciones positivas. Y una vez que se tomen las acciones positivas y todos estén puestos a un nivel de relativa igualdad real, voy a ver quién tiene más mérito. Porque la falsedad del principio de idoneidad aplicado al caso Bake sin cupo, es decir que Bake tenía más mérito que el otro. Y eso es falso, porque el mérito de Bake está fundado en una situación de desigualdad estructural. En igualdad de condiciones, no sé si Bake tendría el mismo mérito. De hecho, es muy probable, de hecho estoy seguro, de que, por ejemplo, en el examen, cuando tomemos examen, si una alumna que tiene 3 hijos y los atiende sola se saca un 6, es mucho más meritorio que un 10 de un chico de 20 años que vive con sus padres, que no trabaja, y uno va a tener 10 y otro va a tener 6. Pero no va a ser, es discutible que sea más meritorio el 10 que el 6 del que trabaja por día, atiende 3 chicos, no tiene y además estudia. ¿Se entiende cuál es el punto de las discusiones respecto de igualdad como no sometimiento e igualdad como no discriminación y los conflictos que están alrededor de Bake? Es importante que ustedes, no es tan relevante la resolución final, porque cada uno puede tener la resolución que
que quiera. De hecho, sepan que la Corte estableció que, de los Estados Unidos, en Bake, estableció que Bake tenía razón y que no debía ser excluido de la universidad. Sepan que es una situación que se da cuando tenemos cupos, cuando tenemos recursos escasos. Por ejemplo, en la Argentina no se daría porque el ingreso a la universidad es irrestricto. Y a su vez, estas soluciones de igualdad, como no son en situaciones en situaciones que implican ejercicio de autonomía, no en precondiciones básicas de autonomía. O sea, no sería válido porque los negros tienen menor nivel excluir de la escuela primaria a los blancos. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso implicaría afectar la autonomía de los que estaban mejor a un nivel inferior a los que están siendo mejorados. El máximo nivel de descenso de la autonomía de los que están mejor es el mismo nivel de los que están siendo mejorados. Nunca puedo bajar el nivel de autonomía de la clase privilegiada por debajo del nivel de acceso de autonomía de los que estoy mejorando. Con lo cual, en lo que es condiciones básicas de acceso, ahí la igualdad como equiparación va a ser mayor. ¿Se acuerdan del texto de Nino cuando hablaba de las condiciones de participación democrática? ¿Está bien? Por eso, la resolución de casos implica el juego de todos estos conceptos, de todas estas concepciones, de todas estas situaciones aplicadas al caso real, y es lo que van a tener que hacer, de hecho, en el trabajo práctico que les vamos a subir después. ¿Alguna duda con esto? Perdón, Pato, que me metí. ¿No se queda alguna duda? Claro. Claro, o sea, él no quedó entre los primeros de los blancos, pero tenía más puntaje que el que entró, que era negro. ¿Se entiende? El caso era así. El 86% del cupo para blancos. O sea, sin discriminación, pero eran todos blancos. De hecho, se da claramente cuenta cómo es la desigualdad estructural de que en la situación que no tenía cupo, que era el 84%, eran todos blancos. Solo en la parte de cupo del 14% había personas que no eran blancas. Con lo cual, ahí ya te da una pauta de que hay una desigualdad estructural terrible. Segundo, no estuvo entre los primeros, supongamos que fueran 100. No es que salió 83 y se lo negaron. No, salió 85. Con lo cual, dentro de su categoría compitió en las mismas circunstancias y no entró. ¿Está bien? Con lo cual, no es que no se le respetó su idoneidad. Lo que pasa es que si él tendría 7 puntos, quizás el primero del cupo tenía 6,5. Y entonces él dice, pero yo tengo más que el del 6,5. Sí, pero son categorías distintas. No, es como estudiantes de intercambio y estudiantes, o sea, no estamos hablando de juegos distintos, ¿se entiende? ¿Me explico bien? Bueno, si les parece dar por cerrado el tema de igualdad, Pato, Flori, nos metemos en el tema de aborto, que también implica igualdad. ¿Sí?